Buenos días una vez más a todos nuestros amigos y nuestras amigas que caminan con nosotros desde meses ya. Hoy día voy a concluir la serie de meditaciones sobre el credo que hemos emprendido hace ya 6 semanas, ya hace las 6ª semanas sobre el credo. Supongo que ya deben estar un poco cansados de esto. Y pienso la próxima semana descansar un poco, dejarles a ustedes también descansar en esta reflexión. Quizás algún hermano nuestro de la comunidad me va a reemplazar. Pienso en mi hermano Roberto, pero vamos a ver si está disponible o no. Pero conmigo será después de 15 días. Entonces sí voy a tratar de cerrar esta serie de meditaciones sobre el credo, y ya desde la semana pasada estábamos en lo que llamé el credo humanista, a partir del artículo de fe de la Iglesia, creo en la Iglesia, y vamos a ir como desarrollando este credo humanista. Entonces voy a poner como título yo creo en una humanidad nueva. La humanidad nueva para el creyente es un acto de fe, viene de Dios, está en su credo. Eso va a ser el itinerario de esta reflexión. Primero voy a tratar de hacer como una síntesis, un recorrido muy rápido de lo que hemos meditado en estos días a propósito de la fe, a propósito del credo, y lo voy a ver como un camino, si quieren, ¿no? La fe como un movimiento dinámico que parte de un manantial, que es Dios, y se supone que desemboca en el océano, en el mar, que sería esta humanidad nueva, este universo nuevo. La fe tiene su origen, su fuente en el Dios del amor desde Jesús, ¿no? Acuérdense que todo lo que decimos de Dios viene de la contemplación de la persona de Jesús de Nazaret. Y entonces en este movimiento del río que va hacia el mar, la creación apareció primero como el desborde permanente del amor trinitario. Y por eso la creación es realmente divina, ¿no? Es el desborde del amor recíproco de la Trinidad. No me acuerdo si utilicé esta imagen, la creación como el Iguazú, como el torrente, como la catarata del amor divino. La historia, cuando hablamos de la encarnación, la historia en Jesús se vuelve como la viña cuidada, amada por Dios. Esa es la historia humana a través de la encarnación. Dios tanto amó al mundo, especialmente a la humanidad, que entregó a su propio Hijo. Y finalmente, la semana pasada trabajamos la primera parte del credo humanista, que sería la Iglesia, como el don sagrado de la vida comunitaria de parte del Espíritu. Seguro que algunos se habrán dado cuenta la semana pasada que no hablé de la santidad de la Iglesia, y no hablé de la santidad, ¿no? Creo en una Iglesia santa, católica y apostólica. Me salté la santidad de la Iglesia precisamente porque muchas veces el problema con esta santidad de la Iglesia es que lo confundimos con una santidad moral o de carácter perfecto, ¿no? Como si la Iglesia fuera perfecta, ¿no? Cuando hablamos de la santidad de la Iglesia, justamente queremos decir que es un don, que la comunidad, que el privilegio de tejer relaciones en Dios por el Espíritu, eso es un don. Y entonces la santidad de la Iglesia quiere decir que tiene su origen en un regalo de Dios, que es el germen de esta humanidad nueva, como lo hemos presentado la semana pasada.
Por lo tanto, este credo tiene sentido solo si lo vemos como una fe dinámica, como un río que nunca deja de correr, de alimentarse desde el amor trinitario, desde su fuente, y desemboca en una nueva humanidad, un nuevo universo. Es así como veo el credo. Pero nos falta trabajar justamente más esta utopía creyente del nuevo universo, de la nueva humanidad, y es lo que el texto llama la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Son los últimos artículos del credo que quisiera contemplar primero antes de dar la palabra, como es costumbre, al acusador. Eso es lo que llamo el credo humanista. Entonces, primero, la comunión de los santos. Yo creo en un Dios humillado, un Dios humilde y humillado voluntariamente por amor, ¿no? Es el Dios que ha volcado la totalidad de lo que llamaríamos su omnipotencia. Hace unas semanas me negaba a hablar del Dios Todopoderoso porque veía que justamente el poder es una de las enfermedades de la humanidad, pero en particular de la Iglesia. Entonces, cuando hablo de comunión de los santos, hablo de un Dios que se ha humillado por amor, es decir, que se ha agachado, que se ha puesto a lavar los pies de la humanidad y que ha volcado toda su omnipotencia en la impotencia del amor, porque cuando decimos que Dios es amor, es solo amor, si no, no es amor, ¿no? No es amorcito, no es un poco de amor, es solo y totalmente amor. Y si es amor, no puede haber ejercicio de la omnipotencia, es incompatible. O tú amas o ejerces tu omnipotencia, pero los dos a la vez son incompatibles. Es el amor trinitario que se ha volcado completamente en la comunión de los santos, como crisol. Esa comunión de los santos es crisol del amor en la comunidad, a la vez histórica, nosotros, la comunidad humana. Esa es la comunión entre nosotros, la solidaridad intensa, profunda entre nosotros que estamos todavía caminando y peregrinando en esta tierra, pero también una comunidad escatológica con los que ya han pasado al campo del misterio, ¿no? Al lugar del misterio a través de la hermana muerte. Formamos una sola comunidad, la comunidad del amor mutuo, de la solidaridad, del compartir entre nosotros, entre peregrinos, y la comunidad escatológica. Las dos forman de parte de Dios un solo don, ¿no? Donde Él mismo se ha volcado hasta morir en la cruz, hasta hacerse el más impotente de todos nosotros. Entonces, el poder de Dios es su amor, no hay otra cosa, ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo II, la justicia de Dios, que sería el ejercicio del poder de Dios, la justicia de Dios es su misericordia. Entonces, el poder de Dios es su impotencia, es decir, el amor. Este crisol de la comunión de los santos, comunidad histórica y comunidad escatológica abrazada, es el lugar de nuestra intercesión. Es ahí donde la oración se hace fecunda, como una verdadera solidaridad y no, o sea, el credo rechaza, descarta todo lo que sería una religión de pactos individuales y privados y mágicos, ¿no? La relación mágica privada a través de un pacto individualista con un Dios que pagaría, ¿no? Una especie de reciprocidad de pagos. Eso es contrario
a la comunión de los santos. Nada en la fe cristiana se hace fuera de la comunidad. Acuérdense de Pedro, cuando sale de la comunidad, mete la pata. Siempre. Entonces, toda religiosidad individualista, privada, bancaria con Dios es contraria a la fe en la comunión de los santos. No hay otro lugar de encontrar a Dios, ahí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí estoy y solo ahí estoy. Desde ahí me podrán ver. En esta comunión de los santos lo que predomina es la fragilidad. Es el lugar de la fragilidad. Y que entonces el conocimiento de Dios es un abrazo entre la fragilidad y la misericordia. El Salmo 84 expresa esto de manera muy, muy entrañable. Nuestra fragilidad se deja abrazar por la misericordia. ¿Y qué cosa es la misericordia de Dios? En el fondo es la fragilidad voluntaria de Dios. Dios se hace frágil en nuestros brazos porque acoge nuestra fragilidad. Fue todo el dilema también de Jonás, ¿no? Jonás decía, yo sabía que tú eres misericordia y que tú ibas a perdonar a los ninivitas y por eso quise huir a Tarsis, dice el libro de Jonás. No, nuestra fe es el abrazo de dos fragilidades. Una que es ontológica, la nuestra, somos frágiles porque somos criaturas. Y la fragilidad voluntaria de Dios, que la llamamos su misericordia. En muchas partes de la Biblia esta misericordia se llama el arrepentimiento de Dios. Cuando Dios se arrepiente de destruir Nínive, de volver a hacer un diluvio, en fin, cantidad de veces Dios se arrepiente. En los Salmos también se ve eso. Es el abrazo de dos fragilidades. La comunión de los santos es eso. Qué difícil es para nosotros, ¿no? Creer en un Dios que se hace voluntariamente frágil en su misericordia para abrazar y acoger nuestra fragilidad. Pero para ser creyente, entonces, hay que renunciar a la omnipotencia, a la ilusión de la autosuficiencia. Creo que en este tiempo de pandemia, el mundo entero ha tenido que renunciar de manera muy humillante a la omnipotencia supuesta de la ciencia, de la tecnología, de la política. La comunión de los santos implica una doble renuncia a la autosuficiencia humana, que es ridícula, absurda, y la autosuficiencia de Dios, a la que Dios renuncia por amor y por misericordia. Pero para eso hay que volver a nuestra condición de criatura. Me encanta la palabra criatura en castellano, ¿no? La criatura es como el niño en los brazos de su madre, dice el Salmo 130. Para poder ser creyente es indispensable reconocerse criatura. Quiere decir frágil, vulnerable, limitado. Tú no puedes ser creyente si no te reconoces frágil, vulnerable, pecador. Por eso ser pecador es una condición para ser creyentes. No digo que hay que pecar, ¿no? Pero reconocerse pecadores es una condición indispensable para ser creyente, para creer en la comunión de los santos. Los santos son pecadores que se reconocen criaturas limitadas, necesitadas las unas de las otras y que están como cobijadas en los brazos de su madre, que es Dios. La resurrección de la carne. Yo no digo y tampoco el texto, ¿no? El texto del credo no dice la resurrección de nuestros cuerpos, no dice eso. Ya hemos trabajado eso a propósito de la resurrección de Jesús, ¿no? No se trata de la restauración de nuestros cuerpos, se trata de la resurrección de la carne, y la carne en la Biblia es justamente la fragilidad. Es eso, la carne es la fragilidad humana, es la densidad
de nuestra fragilidad, de nuestra humanidad, con todas sus dimensiones contradictorias, el cuerpo, el espíritu, la sexualidad, la espiritualidad. Todo esto está en una vasija hiperfrágil que llamamos la carne. La carne es esta vasija y creemos en la resurrección de esta vasija muy frágil, muy contradictoria, donde todo al interior está amontonado de manera contradictoria, apostamos por el futuro divino de la totalidad de lo humano, frágil y mortal. Lo mortal y lo frágil tiene un futuro divino. No me pregunten cómo va a ser, no sabemos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la asunción de María, es eso, ¿no? María es la primera en haber sido asumida. Asunción quiere decir asumida, asumida por Dios en su totalidad. La resurrección de la carne es la apuesta por el futuro definitivo, divino, de todo el zafarrancho humano. La carne es el zafarrancho humano destinado a un futuro definitivo y divino y comunitario. Y finalmente la vida eterna tampoco es que me voy a volar a un cielo hipotético. La vida eterna es la confianza fundadora, fundamental en esta humanidad divinizada. La humanidad tiene futuro de vida definitiva. No me pregunten cómo, no me pregunten dónde, ya hemos hablado del futuro del cadáver en otro momento. No se trata de esto, se trata de apostar, confiar profundamente en un futuro de vida para todo lo creado y en particular para este mediador de la creación que es la humanidad. Bueno, a partir de ahí de nuevo entonces voy a dar la palabra a la acusación para hacerme después el defensor del credo humanista. Pues en la acusación hay cosas muy fuertes, ¿no? La primera acusación es, bueno, ustedes creen en el futuro de la humanidad, pero el mensaje que ustedes difunden es un mensaje pesimista, que la Iglesia sigue difundiendo sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Seguimos siendo jansenistas, seguimos marcando el cuerpo como condenado, el alma como más o menos salvada, seguimos hablando constantemente de castigo, de infierno, de juicio, de condena, borrando simplemente lo que dice Jesús en varias oportunidades en el Evangelio de Juan: no he venido a juzgar a nadie, no he venido a condenar, he venido a dar vida, vida eterna, ¿no? vida plena. La palabra vida eterna es lo equivalente de reino. Vida eterna lo va a utilizar Juan y reino lo van a utilizar los sinópticos. Entonces, sí, tienen razón los acusadores. Seguimos mandando a medio mundo al infierno, especialmente los curas. Somos especialistas de una religión totalmente antihumana y antihumanista. Y entonces así me viene la vieja crítica del filósofo Nietzsche, ¿no? Que decía, ¿cuándo los cristianos van a parecerse un poquito más salvados y menos destructores, menos antihumano? En particular con todo el tema de la sexualidad que toqué también la vez pasada. O sea, primera acusación que es muy fuerte: el pesimismo de los cristianos es una ofensa al credo. Segunda crítica fuertísima, y yo la haría también, ¿no? Es la aparente victoria absoluta del mal en este momento. Parece que el mal es el gran vencedor, la violencia, la exclusión, la mentira, la corrupción. Y frente a eso, la fe que profesamos parece una cosa ingenua, ¿no? Ustedes son unos ingenuos para reír. ¿No ven cómo van las cosas? Hay algunos salmos también que van por ahí. Piensa en el Salmo 72, la primera parte del Salmo 72, es esta crítica.
Es el mal que está venciendo. Los malos están ganando la batalla. Los corruptos. Tercera crítica, tercera acusación. Pero la fe que ustedes profesan los dispensa de un verdadero compromiso. Encubre la injusticia, tapa todo, en particular la misericordia, ¿no? Tapa todo, tapa el delito. Estamos confundiendo el pecado y el delito muchas veces. Si ustedes encubren y finalmente no se comprometen para con el cambio. Y en contraste, no es necesario ser creyente para ser comprometido, para ser un humanista que lucha por la justicia, para ser un militante de lo humano. Fuerte crítica también, ¿no? Y finalmente la crítica del siglo XIX, que decía, es necesario liberarse de la dependencia infantil de los creyentes para llegar a una humanidad adulta y liberada de Dios. Acuérdense del eslogan de Sartre del siglo XX, ¿no? Que decía, si Dios existiera, habría que matarlo para ser libres. Fuerte, fuerte acusación. ¿Por dónde va a ir entonces mi defensa? Como siempre, empiezo con la acogida de la acusación. Yo creo que las acusaciones que nos hacen son verídicas y reflejan, denuncian nuestras incoherencias. Proclamamos un credo en la humanidad nueva y no lo vivimos, no lo ponemos en práctica. Mi defensa va a ser que la fe no es un paquete acabado. Desde un comienzo presento la fe como un debate permanente. Hay dos personajes en la Biblia que están en debate entre el pesimismo de Coelet y el optimismo indignado de Job, ¿no? Coelet dice, todo es vanidad, todo va a ser siempre lo mismo. ¿Ya? Y Job va a decir, no puede ser, eso es indignante, no es digno del ser humano, ¿no? Es la indignación de Job, es en el fondo profundamente optimista. Yo creo que hay como permanentemente en la fe un debate, un conflicto entre pesimismo resignado y rebeldía creyente indignada. La indignación es optimista, ¿no? También diría que el creyente no es alguien que ha encontrado. Nosotros los benedictinos nos consideramos como buscadores de Dios, no gente que han encontrado a Dios, ¿no? Somos exploradores de la tiniebla, como dice San Juan en su prólogo. Estamos como metiéndonos, ¿no? Ensuciándonos, embarrándonos en la maldad del mundo, en la tiniebla, porque tenemos la convicción que ahí dentro de la basura, como lo dije hace unos días también, dentro de la basura está brillando la luz. Está la pepita de la luz en lo pésimo, en lo peor de lo humano, en lo más bajo, en lo más destrozado de lo humano, está escondida la pepita de la luz. Esa es la terquedad creyente. Y entonces somos exploradores de la pepita. O sea, de nuevo, ser creyente no es un reposo, no es un terminal, es una pelea, es una discusión, es un cansancio permanente. También el famoso debate entre la fe y las obras, que ya data del conflicto entre Pablo y Santiago, por lo menos entre la carta a los romanos y la carta de Santiago, que dice, enséñame tu fe sin las obras. Yo te voy a enseñar las obras que revelan la fe. ¿Ya? Entonces, este debate que denuncia el acusador, pues es viejo y claro que se va a cuajar en la discusión y la ruptura entre Lutero y la Iglesia Católica en su contrarreforma, ¿no? Lutero, que es muy pesimista en el fondo, ¿no? Es el testigo del pesimismo creyente, y la defensa de la Iglesia Católica, la contrarreforma, diciendo que la gracia trabaja a través
de la acción humana y del compromiso humano. Pero este debate está abierto, ¿no? De nuevo estamos reanudando el debate entre católicos y luteranos para moderar las dos posturas, la autosuficiencia católica y el pesimismo luterano. La fe no está acabada, está en construcción, está desmoronando, se está volviendo a construir. Una fe que solo cree en la fuerza del compromiso humano ha perdido su dimensión escatológica, y una fe que solo espera todo de la gratuidad de Dios es una fe que no tiene fruto. Entonces, este debate es constitutivo de la fe. El día que no haya ese debate entre fe y obras, habremos dejado de ser creyente. Y bueno, fe y libertad adulta, como decía la última acusación, ¿ya? Es un conflicto necesario. Todo creyente tiene que tener el coraje de encararse con Dios, y Dios tiene el coraje de arriesgar nuestra negación. El ateísmo es necesario para la fe. Hay un agnosticismo creyente, que es la pataleta del creyente con su libertad, ¿no? No depender de Dios, pero estar en una relación de criatura con Dios, libre y de igual a igual. Acuérdense del final del libro de Job, cuando Job terminó de discutir con Dios, Dios dice, habló bien de mí. ¿Por qué? Porque habló desde su libertad, de su fe liberada. Entonces, ahí ese camino de la liberación de la fe es el gran deseo de Dios y es la gran tarea pendiente. Concluyo con un pequeño aterrizaje en la realidad de hoy. Yo creo que muchas expresiones de nuestra fe humanista han caído, ¿no? Es como el mito de la caída de Ícaro, que se rompe las alas y ¡pum!, cae en el piso. Eso ha sido la pandemia para la autosuficiencia humana. La autosuficiencia humana ha sido puesta en jaque a todo nivel. Y en este contexto me parece que resiste y persiste un cierto lenguaje religioso que es insoportable, insoportable, ¿no? Cuando volvemos a hacer de Dios un segregador, ¿no? Que salva a algunos y pierde a otros, o que manda la pandemia como castigo, estamos fuera del credo humanista. Y estos discursos están resurgiendo hoy, desgraciadamente. Es un discurso religioso perverso, contrario al credo, contrario a nuestra fe. Hay buenas noticias en el momento que vivimos, en particular la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde justamente la belleza de este texto, no lo he leído todavía, pero estoy con muchas ganas de escucharlo y de leerlo, pero lo que he podido comprender es que es un diálogo entre utopía y realismo, ¿no? Condena definitivamente al neoliberalismo, al nacionalismo, al racismo, al rechazo del diferente, pero al mismo tiempo propone una alternativa que la llamaría escatológica, utópica. Entonces, creo que esa dialéctica entre utopía y realismo que defiende muy bien el Papa, tenemos que reaprenderlo especialmente en este contexto. Lo único que nos queda, por lo menos es mi convicción, es creer en el ser humano contra toda evidencia. Hay que creer en el ser humano contra toda evidencia. Es la única manera de no desesperar del ser humano.